Sondo, especialista en comercio internacional, muy buenos días. Todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? Buen día, Luis, equipo, ¿cómo les va? Gracias. No, gracias por atender, al contrario. Marcelo, ¿se puede hablar ya de un impacto fuerte, mediano, pequeño? Bueno, en el mundo está claro, o en algunas partes del mundo está claro. ¿En Argentina de esta guerra? Bueno, en Argentina es un poco más paulatino, pero va llegando. La suba del precio del petróleo en la Argentina genera impacto. En principio a favor porque somos exportadores netos de petróleo en términos de balanza cambiaria, pero también con presión sobre la inflación local, porque en la Argentina los precios ahora están vinculados a el costo del petróleo, los precios del combustible, digo. Mm. Entonces, yo diría despacito, no tan rápido como en otros lugares, va empezando a llegar. Yo creo que en la Argentina hay que esperar, si el conflicto dura mucho, la presión sobre el precio del petróleo, alguna eventualidad en el fortalecimiento del dólar, porque en todo el mundo cuando pasan este tipo de cosas, Sube. claro, los inversores se ponen nerviosos y van hacia los activos seguros, que es el oro o los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y eso es subir el dólar. Y después veremos en qué medida esto dura más o dura menos, qué impacto va teniendo en otros precios, por ejemplo, los commodities agrícolas, por ahora muy volátiles, sin una tendencia definida. Y perdón, sobre la suba de combustibles que puede impactar en el costo de vida o la inflación e incluso la carencia de gas natural líquido para fabricar aluminio por las dificultades que hay en el estrecho de Hormuz, ¿se lo puede leer también ese impacto directo? Sí, claramente, claramente. Yo creo, Luis, que es muy importante, que no lo sabemos ahora, para cualquier análisis, que esto sea o un conflicto largo o un conflicto que, como pretende el presidente de los Estados Unidos, se resuelva en 4 semanas. Si es un conflicto corto, bueno, genera algún cuello de botella, alguna volatilidad, alguna suba de precios de commodities, pero nada serio. Si es un conflicto que se extiende más, entonces yo creo que ahí sí vamos a tener problemas en la cadena de suministro, en el flujo de buques, y la logística se va a complicar, y cuando se empieza a complicar la logística no es solamente el petróleo el afectado, y en los costos, como por ejemplo los precios del petróleo y del gas, que seguramente subirán y quedarán más altos si el conflicto se extiende. Marcelo, ¿y qué va a pasar con los productos agrícolas? Que es muy, bueno, es clave para la Argentina esto. Bueno, una vez más depende de si el conflicto es largo o corto. La experiencia indica, en todos los conflictos similares anteriores, que no hay impacto inmediato en los commodities agrícolas, pero si el conflicto se extiende, después los precios de las commodities agrícolas suben. Esto tiene que ver con que se afecta el costo de producción. El commodity agrícola, los granos, por ejemplo, necesitan gasoil para levantar la cosecha, necesitan fertilizantes que se hacen con gas y luego se transportan alrededor del mundo en buques cuyo costo de transporte sube porque sube el precio de los seguros o sube el precio del combustible. Entonces, el traslado hacia el precio de los commodities agrícolas a la suba no es tan inmediato como en el caso del petróleo y del gas, pero si el conflicto se extiende, la experiencia histórica indica que los commodities suben. Esto pese a que probablemente sube el precio del dólar y el dólar en el mundo fuerte presiona hacia baja los precios de los commodities, pero cuando hay conflictos de este tipo, el saldo se resuelve, según la experiencia histórica, con suba de precios de commodities agrícolas. En los mercados internacionales, Marcelo Elizondo, ¿están pensando en un conflicto corto, largo, breve, duradero? Yo creo que con el transcurso de estas últimas horas que va entrando más la idea de que el conflicto no va a ser corto. Y eso está poniendo un poco más nerviosos a los mercados. Y me parece que es lógico porque obviamente, si bien hay una enorme diferencia de fuerza militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, no es tan sencilla la batalla, sobre todo si Estados Unidos no está dispuesto a entrar por tierra, de modo que esto no es una operación que seguramente se pueda resolver tan rápido y los mercados están entendiendo esto. Marcelo, muchísimas gracias. Volvemos a hablar en cualquier momento, seguramente. Cómo no, con gusto, a las órdenes, gracias, que tengan Igualmente, buen ahí día. está Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, muy claro, va al punto, conflicto que hoy nadie se anima a decir que va a terminar mañana, pasado o pasado mañana.
Esto es un problema, no solamente para Estados Unidos, para Israel, para el mundo en términos generales. Es una guerra prolongada, como la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, que empezó, se prolongó, desacomodó mucho al mundo en todos los órdenes, hasta que el mundo se acomodó a su pseudohabitualidad, ¿eh? Pero me parece que Medio Oriente es otra cosa, ¿eh? Acá hay mucho elemento en juego. Escuchamos a Jorge Castro. Israel pidió a 100.000 reservistas. En este momento, la fuerza que se está usando es la más poderosa y letal de toda la historia para tratar de disciplinar o acabar con un país, no como un país, con el gobierno autocrático de un país como Irán. ¿Mm? Así que me